importancia de un altar familiar y vamos a estar meditando un poquito sobre esta idea. Mi hermano Pablo va a estar ayudándome, ¿verdad?, para mover la diapositiva. Voy a pedirle que ponga la siguiente, por favor, y la que sigue. ¿Qué es un altar familiar o qué entiende usted como un altar familiar? Porque en la Biblia, cuando se hablaba de un altar, regularmente había un sacrificio. Por eso cuando uno va al matrimonio, uno también va camino al altar, ¿no? Es lo que se dice. También la ropa tiene mucho simbolismo, hermanos. El blanco del vestido de la mujer significa felicidad. Por eso el hombre se casa de negro, ¿eh? Es importante esa parte. Hermano Pablo, ¿me ayuda con la que sigue, por favor? El altar familiar y la que sigue, si me ayudas. Técnicamente el uso de la idea no aparece explícitamente en la Escritura. O sea, no vamos a encontrar con esa definición en la Biblia. Oye, Abraham, sí dice la Biblia que los antiguos hacían altar, pero era más un aspecto de adoración, cuando ponían 12 piedras, por ejemplo, cuando Jacob hace un voto con Dios. El aspecto del altar sí existe y clarísimamente lo encontramos en la Biblia, pero el aspecto del altar familiar es algo que ya nosotros, muy del pensamiento de Occidente, adaptamos. Y hermanos, es una buena tradición, ¿eh? No pienses que es una apología para decir que está mal, es una buena tradición, pero tenemos que tener un marco para saber cómo acercarnos al tema que vamos a estar tratando. ¿Puedes ayudarme con la siguiente, por favor? La idea de lo que queremos capturar sí es profundamente arraigada en el pensamiento judeocristiano. Si bien el aspecto del altar familiar, no vamos a encontrar nosotros un versículo que así lo presente con ese nombre, sí vamos a encontrar nosotros rasgos en la Escritura que apunten a lo que significa para nosotros en este 2025, cristianos y de Occidente. Sí vamos a encontrar lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de un altar familiar. ¿Me ayudas, hermano Pablo, por favor, con la que sigue? Algunos ecos de esto, para que pueda quedar claro, es el mandamiento más importante, el famoso Shema, Deuteronomio capítulo 6. Si tú le preguntas a un judío, ¿cuál es el mandamiento más importante?, te va a decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese podemos pensar que es para los antiguos hebreos el mandamiento más relevante, pero tiene una repercusión familiar. Esto es muy interesante. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí sería muy importante que derribáramos un mito. Una vez una hermana en una iglesia me dijo que andaba buscando cambiarse de iglesia porque en la iglesia no le estaban enseñando a los niños mucho de la Biblia en la escuelita dominical. Hay un punto de verdad en su reclamo, pero cuidado con pensar que la obligación de la vida espiritual de mis hijos o de mi pareja es la iglesia. Esto es un pensamiento equivocado, ¿eh? El responsable de hacer esto es cada familia, no necesariamente. O sea, al domingo llegamos a celebrar y al domingo llegamos a escuchar la palabra, pero no puedo o no basta solamente a mi vida personal, la de mi esposa y la de mis hijos, no basta un sermón para toda la semana. Yo soy el responsable. Note usted que el pasaje de Deuteronomio 6 no está dado en un contexto de ritual, ni en un contexto de donde fuera la figura espiritual el sacerdote o el levita. Es algo para todo creyente en su hogar. El desarrollo y crecimiento espiritual en la mente de Dios está concebido en el seno de la familia. Y esto es sumamente importante. Hermano Pablo, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Tenemos otro caso donde Josué dice: si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas.
Pero dice Josué algo muy interesante: yo y mi familia, o sea, quien se hacía responsable por su familia era Josué. Esto es la idea cuando nosotros hablamos entonces de un altar familiar. Y tenemos un último versículo del Nuevo Testamento, algo ya más, a lo mejor más sencillo de que lo podamos entender. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esta idea de con toda su casa viene a romper un poco el molde. ¿Ha escuchado usted esta frase que dice la gente? Es que la salvación es personal. ¿Ha escuchado esto? Bueno, déjeme le digo que parece que la Biblia enseña que Dios entra en pacto no con una persona, sino con un pueblo. Y nosotros hemos perdido un poco este concepto de la colectividad de la iglesia. Y es algo que debemos recuperar. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama juntamente ¿con quién? Con su esposa. Cuando Dios salva a Noé, ¿con quién lo salva en el arca, hermanos? Entonces, esta idea de una especie de clan o el pacto que Dios tiene con una familia debe de hacernos asumir que si nosotros tenemos una relación con Dios por medio de Cristo, hay una repercusión para nuestra familia y que somos responsables y Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros estamos llevando ese aspecto espiritual con nuestra familia. ¿Puede usted analizar por un momento cuando la serpiente engaña a Eva y llega a Dios? ¿A quién es al primero que Dios le demanda algo? A Adán. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues Adán no fue en ese momento el que fue engañado. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente se acercó? Y eso es una reflexión muy interesante, hermanos. O sea, ¿dónde estamos nosotros, papá y mamá, cuando muchas tentaciones llegan a la vida de nuestros hijos? Eso es algo que tenemos que, es una historia que da para mucho, pero no quiero detenerme porque hay que ser breves. Hermano Pablo, avance por favor con esto. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es lo que yo quiero compartir con ustedes? El Salmo 78 me parece que presenta una idea sobre lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de un altar familiar. Y quiero leerlo, es versión 60 me parece, y dice de la siguiente manera: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Repito, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Me parece que tenemos todos los elementos que quiero detallar de una manera muy corta, muy breve, para contestar una pregunta. Quiero que le hagamos al pasaje una pregunta. Hermano Pablo, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y en esta sí nos vamos a ir una por una. ¿En qué radica la necesidad de un altar familiar? Y quiero darte unas razones por las cuales es necesario que exista un altar familiar. En primer lugar, un altar familiar es necesario porque Dios lo entiende como nuestra responsabilidad. Simple y sencillamente por eso. O sea, si quisiéramos terminar aquí el mensaje, esa sería razón suficiente. ¿Por qué tengo que tener en el hogar un altar? Porque Dios lo asume como que es algo donde nosotros somos responsables. Dice el versículo 5, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Yo no sé si usted tiene hijos adolescentes o hijos pequeños, pero no es responsabilidad del pastor predicarles el evangelio. Bueno, sí es responsabilidad, pero la responsabilidad primaria
Debe ser algo en casa. Yo no sé si tiene hijos pequeñitos, la verdad es que no tengo el gusto de conocer a todos, pero la responsabilidad de guiarles por el camino de la fe es de nosotros como padre. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Dios lo entiende como una responsabilidad de nosotros, los padres. ¿Qué le reprocha la Biblia al sacerdote Elí? Que no estorbó a sus hijos. Y lamentablemente este pensamiento se ha infiltrado dentro de la iglesia. Hay algunos papás de adolescentes que dicen, yo no traigo a la iglesia a mis hijos porque no quieren, pues estoy dejando que decidan, no quieren venir. Y le digo, ¿y también decide en qué escuela estudia? ¿También decide qué come? ¿También decide qué tenis va a comprar? ¿O eso quién lo decide? Me dice el papá, no, eso lo decido yo. Le digo, a ver, ayúdeme a entenderlo. El hijo dice, yo quiero estos tenis Jordan de 3,000 pesos. Y el papá dice, yo te puedo comprar estos de 1,200. ¿Cuáles son los que compra? Los de 1,200. Pero en cosas que no son tan importantes, el papá se pone muy firme. Pero en cosas que son verdaderamente importantes, el papá dice, no, pues que él decida, que él escoja. Eso, hermanos, es negligencia. Y Dios nos va a demandar esto. Esto es sumamente importante que lo consideremos. ¿Y por qué es relevante este punto? Porque estamos sufriendo un éxodo de jóvenes en las iglesias cristianas. Los niños, pues todavía los podemos, usted le da un cocazo, un pellizco y el niño viene. Pero el adolescente, cuando pasa a ser joven, de repente dice, yo ya no quiero ir porque yo soy cristiano porque tú me obligaste. ¿A qué se debe? Cada caso es distinto, pero muchas veces tenemos que decir con humildad que no tuvimos una intencionalidad para inculcar a nuestros hijos el camino de la fe. Habrá por ahí quien diga, pastor, yo de verdad lo hice de corazón, oraba con ellos, leía la Biblia, servíamos juntos. También existe eso, y si es su caso, no se sienta culpable. Cada persona tomará su decisión. Mire, hay excelentes cristianos que tuvieron unos papás perversos. Y hay hijos que son unos impíos y que sus padres son unos excelentes cristianos. Pero bueno, en lo que respecte a nosotros, hagamos lo que tenemos que hacer con nuestro hogar, sobre todo con nuestro hogar. Hermano Pablo, ¿me ayuda con la segunda? Es necesario porque propicia la transmisión de la vida de piedad. Dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Hermanos, qué hermoso sería que la fe que nosotros vivimos fuera algo que se extendiera por generaciones. Yo no sé, yo no conozco los casos de aquí, pero al menos en la Trinidad llevo muy poco tiempo, pero hay personas que me han dicho, pastor, mi abuelita se casó aquí y mi mamá se casó aquí y yo me casé aquí. Y hermanos, yo siento envidia de la santa, porque en mi contexto familiar no fue así. O sea, mi abuelo no fue cristiano. Mi papá, muy ya para morir, fue cristiano, pero toda su vida fue un desorden. Y escucho personas que dicen, mi abuela, mis papás, ahora yo, y la hermana, fíjate que tiene hijas jóvenes. Entonces ya ando buscando con quién casarlas para que sea la siguiente generación que se case en ese lugar. Pero hermanos, tener un altar familiar propicia que nosotros podamos continuar. Y a lo mejor tu historia es como la mía, a lo mejor tú eres el primer cristiano en tu familia, pero no significa que tengas que ser el último. A lo mejor eres el primero, pero no significa que tengas que ser el último. Estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención una frase que decía, los hijos se empiezan a educar 20 años antes de que nazcan. Y dije, qué interesante. Nosotros tenemos que formar a los adultos, tenemos que formar a los matrimonios para que los hijos cuando lleguen puedan ser personas que vayan por ese camino. Hermano Pablo, ¿me ayuda con la tercera, por favor?
Es necesario porque modela la fe de una manera integral. Dice el versículo 7, al menos a mí es el que más me gustó, a fin de que pongan en Dios su confianza. En la Ciudad de México, Dios me permitió pastorear una iglesia por 7 años. Y había un diácono, no era de la iglesia metodista, era una iglesia hueldellana, pero no tenía relación con la iglesia metodista. Y un diácono, uno de sus hijos, empezó a faltar a la iglesia. Entonces me invitaron a comer un día y ahí estaba el hijo. Fue un momento muy incómodo y yo, por preguntón, le dije, oye, ¿cómo has estado? No te he visto en la iglesia. Yo nunca me esperé su respuesta. Me dijo, es que mi papá en la iglesia es una persona, pero aquí en la casa le mienta la madre a mi mamá. Y yo le dije, tienes razón, no vengas a la iglesia. Tienes toda la razón. Necesitamos nosotros el altar familiar porque entendemos que la vida cristiana es algo que se vive de manera holística, hermanos. Hay personas que dicen, no, es que mi vida espiritual es una y mi vida en la iglesia es otra. Eso no es saludable. Eso se llama trastorno de bipolaridad y váyase a atender si usted tiene ese problema. Pero no puedo decir yo soy uno aquí en la iglesia y otro en mi... O sea, yo aquí en la iglesia soy muy santo, pero en mi trabajo yo hago tranzas. No podemos vivir de esa manera. Yo aquí en la iglesia, todos Dios te bendiga, pero con mis amigos del trabajo, bueno, groserías, albures, a todo lo que dé. No podemos vivir de esa manera. No es algo correcto, no es algo adecuado. Esa es una herejía que enfrentó la iglesia cristiana en el siglo I. Se llama gnosticismo. Gnosticismo primitivo, pensar que lo espiritual es bueno y que lo humano es malo. Pablo combatió esa herejía. Y nosotros necesitamos asumir que en todas las esferas de mi vida, somos cristianos. La manera como yo hablo, la manera como yo me visto, la manera como uso mi tiempo, la manera como gasto mi dinero y la manera como vivo en el hogar, dice mucho de lo que son mis convicciones espirituales. El altar familiar modela que nosotros podamos tener una vida espiritual de manera integral. Porque no solamente soy cristiano el domingo, hoy es jueves, o el jueves, sino que vivo mi cristianismo de una manera cotidiana, de una manera constante. Estamos terminando, hermanos, porque hay que ser breves. ¿Okay? En último lugar, es necesario porque nos previene de los errores de antaño. Fíjese la reflexión que hace, el Salmo es de Asaf, me parece, no lo escribe David. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Todos tenemos una historia y todos seguramente dentro de nuestro árbol genealógico hay historias que nos avergüenzan. Seguramente todos, si platicáramos, bueno, sería esto algo bastante incómodo que tocaría fibras sensibles, pero la buena noticia del Evangelio es que nosotros no estamos condenados a vivir las mismas vidas miserables que vivieron ya sea nuestros abuelos. Yo vengo de situaciones con mis abuelos de adulterios, hermanos. Yo vengo con situaciones con mi padre de una vida al vicio, de una vida donde él trabajó mucho tiempo estafando a las personas, mi papá, y yo veía lo que había en casa y yo dije, mi papá tomaba, dije, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero eso para mi familia. De tal manera que cuando se me presenta el Evangelio dije, este es el salvavidas que me va a permitir vivir de una manera diferente. Y el altar familiar es ese trabajo que nos permite construir poco a poco para no cometer, y la idea no sería juzgar, hermanos, lo que hayan hecho nuestros antepasados, abuelos, padres, bueno, Dios les pedirá cuentas, no nosotros, pero sí podemos aprender quizá del camino y de las decisiones que ellos tomaron, porque hacer las cosas a su manera los llevó a vivir tal o cual situación, pero el Evangelio nos presenta una manera
Pablo dice, para que andes en vida nueva, no una vida mejor quizá, pero una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que usted está construyendo? ¿Cómo está formando su hogar? ¿Cuáles son los elementos que hay en su familia para el día de la prueba? Dice el apóstol Pablo en Corintios, que todo será pasado por prueba y habrá gente que edificó, dice, con hojarasca y que será consumido por el fuego. Pero dice Pablo, hay otro tipo de gente que edificó con cimientos firmes, que permanecen. Esto es algo que debemos, y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto, verdaderamente saber qué estamos haciendo con nuestra familia. Verdaderamente saber qué estamos haciendo con Cristo. Porque mire, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Va a haber, mire, si usted llega, va a haber gente que usted decía, yo pensé que sí, y no. Y va a haber a otros que digan, ay, ¿a poco este desgraciado llegó? Y sí llegó. Entonces, algo que me gusta de la fe cristiana es que Pablo hace constantemente un llamado a autoexaminarse. Dice Pablo, examínese cada uno para ver si está en la fe. Porque mire, no se vaya tan lejos. Wesley era pastor anglicano y no era salvo. Predicaba cada domingo y no era salvo. Aquí mismo en la conferencia tenemos un caso, lo platico porque él lo platica, el pastor Rubén Pedro Rivera. Él también cuenta que él mucho tiempo fue pastor y que no era creyente. Hermanos, necesitamos, evaluar si nuestra vida, nuestra familia refleja que verdaderamente vivimos los valores del reino. Vamos a terminar. Quiero nada más que pongas una foto, si me ayudas, hermano. Ahí nos detenemos. ¿Qué alcanza a ver de la foto? Me quito aquí para que vean. Una detención. ¿Y qué más? ¿Alguien vio esa noticia? ¿Qué es lo que me llamó la atención cuando vi esa noticia? Al padre en Estados Unidos lo detienen, lo van a infraccionar. El policía es el que está en la parte trasera del auto y el que va con las manos levantadas es el infraccionado. Ay, gracias, hermano, gracias. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Que el señor no estaba viajando solo. Al que detuvieron no lo detuvieron solo. Hermano Pablo, ¿me ayuda con la que sigue? Pero a la niña nadie le dijo que levantara las manos. Pregunta, ¿por qué la niña levantó las manos? Esto es bien interesante. Cuando llegue el momento que nuestra familia reaccione o tenga que reaccionar, las herramientas que tiene es lo que le hemos dado. O sea, a veces decimos, ¿y por qué mi hijo cuando tiene un problema no ora? ¿Por qué será? ¿Por qué mi esposa en su trabajo dura tan poco y se cambia tanto de trabajo? ¿Qué ha visto en mí? ¿Por qué la manera de contestar de los niños que tengo es de esta? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué herramientas les he dado? Me parece que es un buen momento y un tema bastante pertinente para que nosotros, mire, no debemos aparentar que vivimos vidas perfectas. No quiero yo llamar a eso, pero sí quiero llamar, y con esto termino, a que si hay alguna parte de nuestra vida, de nuestra familia, que el Espíritu Santo nos muestre, porque la voz del Espíritu Santo es bajita, pero es clara, O sea, no puede haber aquí alguno que diga, no, Señor, yo no sé en qué estoy regando. No es cierto, eso es falso. Cada uno de nosotros sabe qué áreas tenemos que trabajar. Es un buen momento para decirle a Dios, Señor, a lo mejor mi matrimonio está pasando por este problema. A lo mejor mis hijos, a lo mejor yo. Es un buen momento
para en humildad decirle a Dios, Señor, perdóname, Señor, ayúdame y enséñame de aquí en adelante a hacer las cosas bien. ¿Cuál es la importancia de un altar familiar? Hermanos, que es el lugar más seguro para el encuentro de mi familia con el Señor. Entonces yo quiero animarles en esta tarde, en esta noche ya, es un buen salmo, el Salmo 78. Puede leerlo usted después en su casa, medite en él y creo que presenta una ruta muy interesante para que cada uno de nosotros podamos poner empeño y trabajo y esfuerzo para que nuestro hogar, repito, no sea un hogar perfecto, pero sí sea un hogar al menos espiritualmente saludable. Hogares perfectos no existen y no deberíamos pensar que esto puede llegar a dar. Pero hogares saludables sí, y a eso sí podemos aspirar. Saludables emocionalmente, saludables espiritualmente, eso sí es algo que la Biblia parece presentar. Entonces, permítame hacer una oración por usted y damos por terminado este breve tiempo de reflexión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que tenemos de meditar un momento en tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. No hay nada, Dios, que podamos esconder de ti. Tú conoces hasta lo más profundo, Señor. Como decía David, todavía no sale la palabra de nuestra boca, Señor, y tú ya la conoces toda. Hoy queremos con humildad pedir de tu ayuda. No sabemos cómo ser los mejores papás, las mejores mamás, los mejores esposos, incluso los mejores hijos, no sabemos, Señor. Y muchas veces nuestra rebeldía, nuestra inmadurez, nuestra carnalidad nos hace reaccionar de maneras que no te honran. Señor, es importante recordar que estamos dando un ejemplo, que hay gente que nos observa, gente que nos sigue. Y Señor, queremos pedirte perdón de corazón y suplicarte que nos ayude, suplicarte que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos enseñe, Señor, a vivir vidas que valgan verdaderamente la pena. Bendigo, Señor, a cada una de las familias aquí representadas y te suplico, Dios, que tú seas bondadoso con nosotros, que nos ayudes y que nos guíes. Te honramos, Dios, te alabamos y te bendecimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.